¿Estamos listos? Vamos a buscar la historia de la infiltrada de hoy. Buenos días, buenas tardes, depende de donde me estén escuchando. Bienvenidos sean todos a un capítulo más de historias infiltradas. La infiltración de hoy nos llega directamente de Michigan, Estados Unidos. Nuestra amiga, a quien llamaremos Madeline, nos dice así: hola, espero que se encuentren todos muy bien. Me encantan tus historias. Muchas gracias, Madeline. Y quiero empezar diciendo que no creo en estas cosas. Pero a pesar de estos últimos 5 años, he estado muy confusa debido a que me casé, compré una casa y cada vez que estoy dentro de la casa con mi esposo, peleamos mucho. Les cuento desde el principio. Cuando yo vivía en un pueblecito o suburbios de Michigan, había una cafetería a la cual yo siempre iba. Siempre desayunaba en esa cafetería. Después de un tiempo me encuentro con este muchacho al cual yo no le podía quitar los ojos de encima. ¿Para qué decirte que era una preciosura? Estoy leyendo exactamente lo que ella puso en su mensaje. Yo, cuando lo vi, fue como un flechazo. Yo sentía mariposa, yo sentía que mi cuerpo se le paraban los pelos, yo sentía que era algo inexplicable. Nunca en mis 28 años de edad, joven, había experimentado una situación así. Pero quedé flechada por ese hombre. Yo, cada vez que iba a tomar café, por cierto, el café y las tostadas con mantequilla de ese lugar me fascinaban. Yo siempre iba ahí antes de llegar a mi trabajo. Y este personaje empezó a aparecer en esta cafetería. Siempre se sentaba en la misma mesa, en la misma silla, y siempre estaba haciendo lo mismo. Nunca pude hacer contacto visual con él porque estaba en lo suyo. Cuando pasó el tiempo y cada vez iba yo más a esa panadería,
Pero me di cuenta que después de un tiempo ya yo no iba por el café ni por la tostada que tanto me gustaban. Era por ese hombre. Nunca hicimos contacto visual y yo tenía la necesidad de hablarle, tenía que conocerlo. Siempre estaba solo, me parece una persona soltera. Pero me inventé algo para poderle hablar. Se me ocurrió preguntarle que ya que él siempre estaba en esa cafetería, se había visto mi amiga Ginger. Y digo Ginger porque literalmente tiene pelo chinita y pecas. Ese tipo de chica con ese aspecto de pequitas y pelo chinita. Claro, yo me lo inventé solamente para hablarle. Y le pregunto, me armé de valor y le pregunté, buenas tardes, ya que siempre te pasas aquí, porque te he visto cada vez que vengo a comprar. Por casualidad, ¿no has visto una muchacha de pelo chinita con pecas y para completar tiene estos lentes que casi cubren toda su cara? Es imposible que no la hayas visto. Él, sin quitar los ojos de su lectura, me contestó, no he visto a nadie. Estoy metido en lo mío. Y fue un poco cortante, un poco rudo. No lo esperaba, porque el físico era muy angelical. Tenía una barbita pequeña y unos ojos color café que derretían a cualquier mujer. Y esa voz tan masculina, a pesar de que fue rough conmigo, me gustó. Me dijo que no la había visto. Y como me habló así, tan rudamente, pues me retiré, me di la vuelta y caminé. Y de momento oigo esta voz angelical comparada con la que había usado antes, que me dice, aunque sí la vi, compró y se fue. Yo en ese momento me quedé un poco desencajada, porque no era cierto. Yo me acababa de inventar ese personaje. No existe, ninguna de mis amigas tiene esa apariencia. Pero yo solo lo que quería era hablar con él. Yo le dije eso para poder romper el hielo y poderle hablar. Lo que no me esperaba era su actitud. Siempre tuve las banderas rojas desde el principio, pero no las quise ver. Primero, mintió al decir que ella sí había entrado, compró y se fue, cuando la chica la acababa de inventar yo en esos precisos momentos. La contestación, la primera vez que le pregunté, y la actitud con la que él me contestó, no era buena, no fue buena.
no sé por qué, cambió y me habló angelicalmente. No parecía el mismo hombre. Ahora veo esas señales, pero en ese momento no las noté. Yo estaba tan enfocada en lo que él me hacía sentir sin haberle hablado. Ustedes pueden imaginar cuando me habló. Y aunque había sido descortés en su primera contestación, lo demás todo fue puro color de rosa. Seguimos hablando y nos hicimos novios. Sé que aquí el tiempo es oro. Seguimos hablando y me dijo, ¿quieres ser mi novia? Yo pensaba que nunca me lo iba a decir. Habíamos pasado 3 meses de felicidad, pura felicidad. Yo definitivamente no podía entender cómo un hombre tan hermoso, tan angelical, se hubiese podido fijar en mí. Tanto así que esa primera impresión que me dio, la dejé pasar. Se me olvidó hasta ese último año que viví con él. Eso quiere decir que se dejaron. Vamos a ver. Cuando me pidió ser su novia, yo le dije que sí, súper emocionada. Habían sido 3 meses. Bien, salíamos, reíamos, compartíamos. Yo no conocía mucho de él porque era muy reservado, pero siempre estaba conmigo. O sea, novia, esposa, no tenía, porque siempre estaba conmigo. Yo siempre sabía dónde estaba. En ese tipo de problemas no tenía ningún problema. En ese tipo de casos yo no tenía ningún problema. Él era atento, me llevaba a salir, nunca me escondió. O sea, este tipo de cosas nunca pasó. So, que no me hablara de su familia, pues no me estaba nada extraño. Y como les digo, él y yo estábamos tan bien que yo no veía las banderas rojas. Cuando nos hicimos novios, fue algo, yo estaba feliz, yo estaba súper emocionada. Pasó el tiempo, nos fuimos a vivir juntos. Él dejó su apartamento de soltero y vino a vivir a mi casa. No le vi nada de malo porque todo iba bien. Luego nos casamos 2 años después. 2 años exactamente después nos casamos. Y lo digo así porque fue el mismo día que lo conocí. De ese año, 2 años después, nos casamos. O sea, cumplí aniversario y el día que nos conocimos, el mismo día. So, nos casamos y éramos felices. 4 meses después, compramos una casa. Estuvimos buscando casa por todo Michigan. Y hasta que lo encontré. Encontré la casa perfecta. La compramos, todo iba bien.
Después de 6 meses viviendo en la casa y después de que todo estaba tan bien, él comenzó a cambiar. Se irritaba de cualquier cosa, no quería salir conmigo, quería estar metido en la casa todo el tiempo. Yo no entendía qué es lo que estaba pasando, pero de pelea en pelea se fue reduciendo el amor y eso que sentía por él se fue disminuyendo. Y ustedes saben cómo es cuando nos desilusionamos de un hombre. Esto también puede pasar de hombre para mujer. Pero ella se desilusionó y comenzó a hablar de divorcio. Lo que empeoró todo. Cuando ella mencionó la palabra divorcio, Madeline dice que él cambió por completo. Volvió a ser el mismo hombre del que me enamoré. Pasivo, aunque le daban unas rabascadas de vez en cuando y de cuando en vez. Se pasaba mucho en el sótano. Aquí las casas de Estados Unidos tienen sótano. Y él se pasaba mucho ahí. Era como su main cave. La cueva de los hombres, como le llaman aquí en Estados Unidos. Al lugar, al espacio que el hombre tiene dentro de la casa. No pasa en todas las casas, pero en las casas el hombre siempre tiene un cuarto, un lugar de la casa, el basement, uno de las habitaciones o el garaje que le llaman la cueva de los hombres. Ahí invitan a sus amigos y pasan la mayoría del tiempo. Mi lavadora y mi secadora estaban arriba en la cocina, yo no tenía que ir al basement para nada. Solamente que él me invitara y así pues podía ir. Pero mientras tanto, él no quería que yo fuera al basement. Yo, como es su rinconcito, lo respetaba. Hasta que un día él había salido. Yo estaba sola. Eran las 9 de la noche. Estaba todo oscuro. Y él me llama y me dice que no va a pasar la noche en la casa. Sorpresa para mí porque él no sale de la casa. Ese día salió y ese día me llamó que no iba a regresar a dormir. Me volví loca. No entendía. Lloré, grité, pataleé. Lo insulté. Te entiendo, amiga Madeline, te entiendo. Y me calmé. Me di cuenta, ya estaba todo, ese amor que le tenía estaba disminuyendo. Y me calmé. Después de la perreta, me calmé. Me quedé dormida. Y un estruendo me despertó. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Me levanté azorada, miré para alrededor. Él no había llegado.
empecé a buscar de dónde venía ese ruido. Y efectivamente venía del sótano. Cuando me acerco al sótano, abrí la puerta. Estaba súper asustada, me temblaban las piernas, tenía todos los vellos de mi cuerpo parados. Escalofrío. Porque tenía miedo de lo que me iba a encontrar ahí. Cuando llego al sótano, había una jaula. Una jaula de mi tamaño. No les puedo explicar lo que sentí al ver esa jaula. Tenía unas esposas de policía dentro de la jaula y unos platos de perro. Yo pensé, ¿qué demonios es esto si nosotros no tenemos mascotas? Y si tuviéramos mascotas, no las tuviéramos encerradas de esa manera y mucho menos con esposas de policía. Pero sí habían unos platos de perro dentro de la jaula. ¿Y qué clase de perro podría caber ahí? Era muy grande la jaula, de mi tamaño, dice Madeline. Me dio mucho miedo, subí corriendo y me dije, tengo que averiguar qué está pasando aquí. Me puse a averiguar. El nombre de él no existía por ningún lado. Era como un fantasma. Traté de conseguir información sin que él se diera cuenta y nadie lo había visto. Bueno, él no salía de la casa, solamente esa noche. ¿Dónde estuvo? Nunca lo supe. ¿Dónde fue esa noche? Nunca me lo dijo. Pero yo me fui. Tan pronto vi esa jaula, me asusté mucho. Salí corriendo y no regresé. Pero sí supe con mi investigación que esa jaula era para mí. ¿Desde cuándo lo estaba planeando? No sé. Pero esa persona, ese hombre, no tenía identidad. Nadie lo conocía, no tenía familia. ¿De dónde salió? No lo sé. Pero lo más brutal es que yo me casé con él. Mis amistades fueron. La gente cerca de mí lo conocían. Incluso en la cafetería. Regresé y pregunté por él. Desde ese día de la cafetería que yo lo conocí, él no regresó a la cafetería más. Pero yo llevaba como 6 meses viéndolo en la misma mesa, en la misma esquina y leyendo un libro. Cuando regresé a preguntar por él, me dijeron, no, desde que se fue contigo ese día, nunca regresó. Y sí lo recordaban, si se lo describía, sí sabían quién era él. Seguí investigando, me asusté mucho, resultó que nunca nos habíamos casado. Resultó que no tenía ninguna documentación. Yo estaba ciega. Yo estaba ciega por ese hombre. Y siento que fue algo divino que me despertó bruscamente esa noche. Porque si no, yo iba a estar en esa jaula, sabrá Dios por cuánto tiempo,
y esta historia ustedes no lo hubiesen conocido. Así que, mucho cuidado. Nunca pensé contar esta historia, pero, chicas y chicos, cuidado. Si tienen dudas y tienen bandera roja al principio, presten mucha atención con esta cosa. Y Madeline se despide. ¿Qué puedo decir de esta historia yo personalmente? Estas cosas pasan en la vida real. Ya ustedes ven, a Madeline le sucedió. Y pasa más de lo que ustedes se imaginan. Estoy segura que hay muchas historias como esta por ahí afuera. Y si has vivido algo así, coméntame yo para saber que de cierta manera te identificas con esta historia. También si quieres contar tu historia, puedes enviarla al DM. Estaré esperando para contar tu historia. Esa historia que tú no te atreves a contar en voz alta y que Madeline quiso que yo la contara por ella para ayudarlos a ustedes. Yo estoy sorprendida con esta historia porque no es lo habitual, pero este canal es de historias. Cualquier historia que usted tenga, de cualquier tipo, usted la puede enviar. La infiltra aquí en este canal y la contaremos por usted. No me quiero despedir sin antes decirle que si no se suscribe, lo vamos a meter en una jaula. En la jaula de mi corazón. Suscríbete, dale like y coméntame qué te pareció esta historia de Madeline. Me despido de este su canal, Historias Infiltradas. Bueno, Madeline, esta historia está incompleta. Necesitamos saber qué pasó con el chico, dónde está. Terminaste tu historia tan bruscamente y nos dejaste pendiente. ¿Qué pasó con él? ¿Qué hicieron con él? ¿Dónde está? Anda por ahí haciéndole la vida de cuadritos a alguien más. ¿Qué pasó? Déjanos saber.